Muy buenos días, el día de hoy le vamos a presentar nuestro experimento de laboratorio para el curso de Matemáticas 3. El experimento que vamos a hacer hoy día es el crecimiento poblacional de bacterias y la bacteria que vamos a utilizar es el Lactobacillus delbrueckii ssp vulgaricus. Procedemos a empezar el experimento. Vamos a pesar primero la bacteria en un vasito. Esta pesa 1.41 gramos y lo que vamos a hacer es añadirle leche para que pueda empezar su crecimiento. Vamos a realizar el experimento con aproximadamente un vasito más o menos lleno, el cual va a ser alrededor de 133.15 gramos en total, y vamos a esperar poco a poco cómo la bacteria va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Como dicen en su nombre, dice lacto. Lacto viene de lactosa, es una de las proteínas de la leche. Esa proteína es consumida por las bacterias para poder reproducirse. Por eso se forma el producto del yogur. Para este proyecto se necesita contar cuántas bacterias hay. Así que hay varios métodos. En uno de ellos es el conteo por filtración, el conteo en caja de Petri y la determinación directa por los microscopios. La determinación directa por microscopio es un procedimiento, un vaso de precipitados y es puesta en una estufa. Esa estufa está a altas temperaturas. Entonces se mide por cuántas colonias hay, son como manchas en los vasos de precipitados y se encuentran. Y después son pasadas a microscopio. Y por cada colonia se cuenta cuántas hay. Entonces se puede aproximar cuántas bacterias hay por colonia. Luego vamos a hablar sobre los nutrientes. O sea, los nutrientes, como ya he dicho antes, es la lactosa, en este caso, sobre la leche. Pero la lactosa que tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y fósforo. Esos cinco elementos químicos están puestos ahí porque forman de su composición química, que son los triglicéridos. La mayoría de estos alimentos contienen suficientes nutrientes para que las bacterias puedan crecer, sobre todo cosas como la lactosa, que estamos viendo en esta caso, que es la leche. Ahora, el agua. ¿Para qué sirve el agua en estos casos? Porque el agua sirve para que esté en medio acoso de estos componentes y pueda ser digerida fácilmente por las bacterias que van a reproducirse. El pH. El pH mide la alcalinidad o la acidez de estos componentes. En este caso, no estamos en un medio alcalino. La temperatura es muy influyente. Mientras más temperatura, más bien para ese tipo de casos. Porque, como se ve en el termómetro, a partir de los 5 grados hacia abajo, no crecen, no se pueden reproducir. Entre la zona de peligro está entre 5 y 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque puede afectar los virus a estas bacterias y nos puede afectar a nosotros en el organismo. Y a partir de 70 grados para arriba, las bacterias pueden crecer favorablemente. Y con el pH y con los nutrientes que hay un buen crecimiento poblacional. Ahora, el tiempo. El tiempo siempre va a estar, así que es muy obvio de que esté ahí. Así que en condiciones favorables, humedad y temperatura, el crecimiento puede producirse cada de 20 a 30 minutos. En nuestro caso estamos midiendo cada una hora para ver si el crecimiento poblacional. Ahora vamos a explicar la fórmula de la variación del número de bacterias, que está expresada por C, que es la tasa de variación de la población del número total de bacterias, por el Y, que es la variación del número de bacterias, y por el número de bacterias que debe ser inferior a él. A partir de esa fórmula, nosotros hemos podido hallar la variación de la población respecto al tiempo, que es la constante de la variación poblacional por la población de bacterias. Ahora, ¿cómo hallamos la solución analítica? Hacemos integral en ambos casos, en los dos lados, y con esto nos va a salir el logaritmo natural de B es igual a K por T más C. C es la constante. Ahora, ¿cómo eliminamos el logaritmo? El logaritmo se elimina poniendo como base el número natural E, y eso nos resultaría que B es igual a C
por E elevado a K por T. Ahora, esta fórmula va a ser la fórmula principal con la que vamos a partir y vamos a hallar el número total de bacterias respecto a dos datos o a varios datos que podamos obtener. Ahora, respecto a dos datos que hemos escogido de forma experimental, que en el caso de el tiempo cero, que es el tiempo en que recién estábamos haciendo el experimento y que se detectó una población de bacterias de 243,31, y después de una hora, que es el crecimiento poblacional de bacterias, que es 247,22. Ahora, a partir de esto, vamos a probar y vamos a intentar dar el número total de bacterias en un tiempo dado. Lo que primero hacemos es tomar el primer análisis, cuando empezamos el experimento, tomamos que B es igual a C por E por K por el tiempo inicial, que es 0, y bueno, esto nos va a salir 1, entonces saldría B igual a C es igual a 243,31. Ahora, tenemos que C es igual a 243,31, así que lo reemplazamos otra vuelta en la fórmula. Sería B es igual a 243,31 por E a la K, y ahora hacemos en el segundo análisis, que después de una hora, por K por 1, que es el tiempo en una hora. Esto lo tenemos que igualar a 247,22, que es la población de bacterias que nos da en una hora. Ahora, pasamos a dividir 243,31, nos saldría esto, y después esto lo ponemos como base un logaritmo natural. Nos resultaría esto, que K es igual al logaritmo natural de 247,22 entre 243,31. Ahora, usando calculadora, nos sale que K es igual a 0,015942. Con esta constante lo reemplazamos en la fórmula y nos saldría B es igual a 243,71 por E a la 0,015942 por T. Ahora, con esto ya tenemos una solución general y podemos hallar la población de bacterias en las horas que nosotros deseamos. Por ejemplo, en el caso de 10 horas, nos sale que B es igual a 285,36137. O sea, ¿eso qué representa? Que en 10 horas existen ese tal número de bacterias. Una de las observaciones que podemos rescatar a partir de la experimentación es que a medida que vayamos pesando, los 10 minutos va perdiendo un gramo de peso, o al menos un aproximado. Otro punto que pudimos experimentar con esto en el laboratorio fue que se necesitan las cantidades y las condiciones ideales para que la bacteria pueda desarrollarse normalmente. Si no es así, o si sufre alguna alteración, entonces no será un gramo el que reste, sino menos, como ya se puede ver, como un 0,94%, como se puede ver en las gráficas. Otro punto a continuación es que en el Scilab nos damos cuenta que trabajando con los métodos aplicados en clase, se puede sacar mayor cantidad de iteraciones, lo que a la vez nos permite calcular la cantidad exacta en el número de bacterias que se da. Y como cuarto punto nos damos cuenta también, junto con el trabajo del Scilab y el trabajo de ecuaciones diferenciales, que nuestra gráfica tiende a ser exponencial, lo cual se le explicará después en lo que concierne a conclusiones. Y por último, podemos observar que la variación del crecimiento de las bacterias es directamente proporcional al tiempo. Podemos observar que a medida que pasó el tiempo, en este caso ya lo pasó unos par de horas, nos damos cuenta que el producto se ha vuelto cada vez más denso, tanto así que ya no se derrama. Esto nos indica claramente que las bacterias han consumido totalmente las proteínas de la leche. Entonces podemos observar la teoría que estábamos planteando al principio, que concernía a que el crecimiento era directamente proporcional al paso del tiempo. Que a partir de los datos y las iteraciones y las gráficas obtenidas en el programa Scilab, nos podemos dar cuenta que este peso va disminuyendo debido a que las bacterias, con el pasar del tiempo, van consumiendo los nutrientes de la leche, como se puede ver a continuación. Por eso es que se da cada vez más la disminución del peso, ya que las bacterias, al consumir estas y al pesar mucho menos que la leche, adquieren las proteínas de esta, y por eso el volumen se va reduciendo y el producto se va haciendo mucho menos denso. Como segundo punto, podemos observar también que el crecimiento de las bacterias solo se da al principio de manera exponencial, como se puede observar aquí, ya que ese es el periodo de crecimiento. Existe también un periodo de supervivencia, donde nuestra gráfica va a ser de una manera constante, y una gráfica con el tiempo descendiente, que nos indica el periodo en que la bacteria va a morir. Entonces, esta es una segunda conclusión que podemos obtener.
Como una tercera conclusión que podemos obtener es, como se les afirmó, que la variable del crecimiento es proporcional a la variable de tiempo, por lo que esta función fue de gran ayuda para la explicación y para el análisis de nuestro proyecto. Para este trabajo, para esta aplicación, se usó prácticamente el uso de la separación por variables de primer grado para las ecuaciones diferenciales, así como las ecuaciones lineales. Otra conclusión que podemos obtener como cuarto punto es que la bacteria, para que se desarrolle completamente, necesita sí o sí las condiciones iniciales. Pero a pesar de esto, siempre vamos a tener un cierto margen de error, ya que al calcular tanto explícitamente como con el programa Scilab, vamos a tener siempre un aproximado en cuanto a la cantidad de bacterias, ya que ningún método hasta ahora es completamente seguro y que nos vaya a dar una cantidad exacta. Tanto el Scilab como teóricamente simplemente nos van a dar aproximaciones. Bueno, y como última conclusión, podemos determinar que nuestra gráfica y reafirmar es de manera exponencial. Como se explicó anteriormente, esto se da porque las bacterias consumen los nutrientes de la leche y permiten que el volumen disminuya. Pero otro punto también importante es que la bacteria al ser una bacteria asexual, permite que cada vez se incremente, de manera que de una bacteria nacen dos bacterias. Entonces eso hace que mayor sea la cantidad de población que consuma el nutriente, que en este caso vendría a ser la leche, lo que permite la disminución del volumen y el incremento en su reproducción poblacional. Entonces es lógico cuando nos sale la gráfica, tanto explícitamente como en el programa Scilab, que la gráfica no sea exponencial. Algunas recomendaciones que se le puede dar a las personas que quieren realizar también este experimento del crecimiento poblacional de las bacterias es que se necesita una gran cantidad en gramos de la bacteria, es decir, aproximadamente 5 gramos a más, para que puedan observar en su data cómo ha variado a lo largo del tiempo. Es bueno recalcar que la bacteria tiene que estar en determinadas condiciones y parámetros, debido a que tenemos que prever que no esté en un lugar totalmente oscuro o aislado, porque si no, eso también puede morir. Finalmente, siempre es bueno hacer una comparación entre los resultados experimentales y teóricos. En este caso, el método que usamos fue de iteraciones, pero a la vez tuvimos que ayudarnos con el software Scilab para poder saber que estábamos por buen camino y comparar los números. En este caso trabajaremos con el programa Scilab, debido a que fue enseñado durante el periodo de clases de este año. Ahora, este es un software para un análisis numérico, con un lenguaje de programación de alto nivel para cálculo científico, ¿no? Ahora, las características de este incluyen un análisis numérico, cabe recalcar, visualización de 2D y 3D, optimización, análisis estadístico, diseño y análisis de sistema dinámico, entre otras más. Pero nuestro trabajo consiste en hallar la manera de aproximar una cierta cantidad de bacterias en cierta cantidad de tiempo, mediante un código fuente. Entonces, nosotros pudimos crear un código mediante el cual podremos aproximar una cantidad de bacterias en un determinado tiempo. Ese es el código, donde indicamos los parámetros y indicamos los datos para poder hacerlo en orden en el Scilab. Ahora, entonces, simplemente abrimos el programa Scilab, que lo tengo abierto, ponemos un bloc de notas y acá copiamos el código. Y le damos a ejecutar, y este programa siempre te pide guardar antes de ejecutar. Ok. Le damos a Save y ahora el programa va a cargar. Como les mencionaba, ahora los datos obtenidos experimentalmente nos facilitará aproximar un valor real de cuántas bacterias habrá en un determinado tiempo, ¿no? Y justo acá, justamente el código nos arroja tres gráficas, que en la cual en la primera indica el crecimiento poblacional de bacterias, mejor dicho, una simulación de ellas mediante los datos. Ahora, en la segunda gráfica, que está acá al lado derecho, podemos observar que es la gráfica de la data experimental, en la cual nosotros hemos obtenido mediante la
mediante la cultivación de estas, ¿no? Y por último, hemos comparado las dos